Bueno, vamos a explicar el tema 51, titulado La lírica en el barroco, dos puntos, Góngora, Quevedo y Lope de Vega. Este tema se puede afrontar de muchas maneras. Yo he visto una gran variedad de temarios, he visto que en algunos temas, en algunas propuestas de tema aparece incluido lo de las escuelas, la escuela sevillana, la escuela antequerana, la cordobesa, pero yo soy partidario de centrarme sobre todo en lo que dice el título del tema, ya que la realización del tema es algo muy personal y nunca va a fallar ceñirnos a lo que dice el título del tema. En ningún momento te dice que hables de las escuelas, simplemente te dice que va a tratar de la lírica en el barroco. Y mi manera de afrontar el tema consiste en la misma que siempre, es decir, una introducción, un contexto histórico-social, explicar la lírica en el barroco, al igual que lo hice con el Renacimiento, y luego explicar uno a uno los autores, Góngora, Quevedo y Lope de Vega. Y eso es lo que voy a hacer. Y como siempre digo, es solamente una propuesta, no digo que sea la mejor ni que sea la única, sino simplemente es mi propuesta para que dé tiempo a hacer este tema en el tiempo que nos dice, bueno, que nos da el tribunal. Así que yo creo que con lo que voy a decir ahora es más que suficiente y no falta, no nos va a sobrar tiempo, mejor dicho. Como siempre digo, la introducción es algo que yo creo que debería ser algo muy personal, pero esta vez sí voy a dar una propuesta de elementos que no deberían faltar en una introducción sobre este tema. El orden o la manera de explicarlo ya lo dejo a criterio de cada uno y de cada una, así que yo voy a limitarme a decir lo que yo considero que no debería faltar. En primer lugar, me quiero centrar en el término barroco y decir que el término barroco ha sido objeto de múltiples definiciones y su etimología no es clara. Lo importante es saber que el término se aplicó, yo creo que con valor positivo, a la literatura y al arte caracterizados por su complejidad, por su artificio, porque ya era una manera de complicar las cosas en el arte. La expresión del Renacimiento era natural, clara, y la expresión del Renacimiento es un poco más artificial, elaborada, alambicada. Así que el término quiere decir eso, una complejidad deliberada. En el barroco, perdón, el barroco se desarrolla en los años que van más o menos desde 1600 a 1700, ocasionado, o sea, generado por una serie de causas políticas, religiosas, estéticas y de pensamiento que producen cambios profundos en la sociedad y alteran la visión del mundo de los renacentistas. Es una actitud marcada sobre todo por dos tendencias contradictorias, aunque expresivas de una misma mentalidad. Por un lado, la conciencia dolorosa del paso del tiempo, que produce en los autores la necesidad de aprovechar la vida. Y por otra parte, la melancolía y el desengaño pesimista. Es decir, hay una conciencia de que el tiempo pasa, de que el tiempo pasa además muy rápido, fugit, irremediabili tempus, tempus fugit. Y por otro lado hay una melancolía. El tiempo pasa, pero es inevitable sentir melancolía, nostalgia, incluso desengaño. Esto no es la belleza que el Renacimiento me decía que había en el mundo. Esto es todo mentira, ¿no? De hecho hay un poema de los hermanos Argensola que habla de esto, ¿no? De esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que se me ha vendido en el Renacimiento y este es el barroco. Es como que desaparecen las caretas, me quitan el antifaz, me quitan la venda de los ojos y veo lo que realmente es el mundo, que es puro engaño y pura mentira. Y el pesimismo se adueña de la sociedad obviamente de los escritores de la época, de los artistas, poetas, etcétera. Esta idea de desengaño, esta idea de que la muerte está ahí y de que la vida está totalmente presidida y dominada por la existencia de la muerte, tiene además correspondencia con la temática del desengaño patriótico o incluso amoroso. Habrá un poema que veremos de Quevedo, el de Miré los muros de la patria mía,
sí, un tiempo fuertes, ya desmoronados, que habla tanto de la patria como de su propia patria, de su cuerpo. O sea, que se siente ya viejo, caduco, y con la muerte acechando. Como actitudes comunes para todos, o la mayoría de autores barrocos, tendríamos la denuncia a través de la literatura satírica, la burla, ¿no? Del mundo, de todo todos los elementos presentes en el mundo y la sociedad, el dinero, el poder, la fama, la vida misma, el desengaño y la angustia, la crisis de realidad, con constantes alusiones a la duda entre lo ilusorio y lo real. Ante esta situación, pues hay negación, refugio en otros aspectos, en la vida de falsas ilusiones. Eh, También hay una actitud influenciada por la literatura religiosa, ¿no? Por la ascética de despreciar el mundo, ¿no? Y aspirar a lo eterno, tendencia a la soledad, al individualismo, e incluso cierto estoicismo, aceptación de esto es lo que hay, ¿no? No se puede hacer nada, así que bueno, como todos vamos a morir, ¿qué se le va a hacer? Eso sí, está la idea totalmente presente en todo momento. Por otra parte, frente a la ya mencionada exaltación de la naturaleza por parte de los renacentistas, como he dicho, hay que repetir esta idea o hay que dejarla bastante clara y mencionada en la introducción, que en los autores barrocos se da una alabanza del artificio, por lo que rechazan la imitación, ¿no? La imitación latina, no latina, la imitación que sí se producía en el Renacimiento, aquí ya se deja un poco más de lado y aquí vamos a tener presente en todo momento la invención. Eh, el deseo de sorprender mediante cualquier método. Y eso lo veremos en la poesía, sobre todo. Bueno, en el arte también, pero eso ya lo dejo para las oposiciones de educación plástica y visual o historia del arte. Primer capítulo, primer gran apartado, el contexto histórico-social. Lo que ya dije también en el tema 47 y 48. El siglo XVII fue un siglo depresivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Fue un siglo totalmente depresivo, especialmente para España, para Occidente en general, pero especialmente para España, que perdió su preponderancia en la política internacional tras la muerte de Felipe II en 1598, o sea, ya final del XVI. La bancarrota se hizo totalmente evidente, lo cual se agravó por la corrupción, la incapacidad administrativa, los esfuerzos bélicos. Igual que hoy en día, pasa que hoy en día los esfuerzos bélicos al menos no se producen en España de un modo tan claro, aunque sí se producen en otros países, lamentablemente. Durante el reinado de Felipe III, desde 1598 hasta 1621, la situación exige la puesta en práctica de una política pacifista, que lejos de aprovecharse para la recuperación interna, cobija los intereses de los válidos, el soborno y el cohecho. Algo que nos suena, ¿no? Bastante familiar, lamentablemente. El hijo de Felipe III, Felipe IV, que estará, ¿no? Que será monarca hasta 1665, asesorado por el conde, bueno, que será pronto conde duque de Olivares, encarcela a los válidos y colaboradores de su padre, para así favorecer la recuperación del poder central y la lucha por la corrupción. Empieza a haber algún intento de mejora, aunque entre medias en 1648 tenemos la paz de Westfalia, que significaría para España la pérdida de su hegemonía. Y ya el último ya monarca de este siglo, Carlos II el Hechizado, eh, en cuyo reinado tenemos la regencia de su madre, Mariana de Austria, hasta 1675, o sea, los primeros 10 años, la depresión continúa, pero ya como España definitivamente, ¿no? Con esta paz de Westfalia que se produce años antes, ha perdido el estatus de potencia internacional, se pueden dedicar esfuerzos al desarrollo interior. Ahora también se produce el debilitamiento de la burguesía. Hidalgo, ¿no? Y escuderos están marginados por la élite de poder. Se produce una conciencia de malestar y se genera una actitud reflexiva propia del hombre moderno, y la gran literatura barroca precisamente tendrá su final cuando España, a final ya de este siglo y principios del XVIII,
empieza a recuperarse. Cuando se inicia la recuperación ya esta literatura pesimista, crítica, satírica, deja de tener sentido, obviamente. Este es el contexto histórico social. Acabaríamos así y empezaríamos con el apartado 2, otro gran apartado, la poesía en el siglo XVII, que aquí ya empezaríamos, de acuerdo con el orden del título, a explicar lo que se nos pide, ¿no? La poesía en el siglo XVII, en el barroco. Hay que hablar en primer lugar de una clara continuidad en la evolución de la poesía en los siglos de oro, eh, pero sobre todo a nivel de temática. A ver, en el Renacimiento teníamos el Carpe Diem, ahora este Carpe Diem se va tornando en Tempus Fugit, ¿no? Ya este aprovecha el momento, se convierte en aprovecha el momento, pero porque la muerte está acechando. Es un poco más pesimista, más negativo. Se intensifica un poco ese sentimiento, digamos, y hay un nuevo espíritu animado por la contrarreforma que se explicó en el tema 48, que se dirige hacia lo trascendente, incluso lo religioso. En el aspecto formal se acumula, no se da una continuación acumulativa de las tendencias del Renacimiento. Se continuó trabajando la mayoría de la métrica, estrofa del Renacimiento, sigue estando el soneto, cuarteto, aunque también se recupera en cierto modo el romance. Y esto sería un poco de introducción de esta lírica del barroco. No decir que hay un cambio, hay un giro hacia lo trascendental, hay un giro hacia el artificio. La poesía le da más importancia a la invención, a la sorpresa, a los giros del lenguaje, a los giros léxicos, al juego de palabras, conceptismo, y precisamente con el conceptismo podemos iniciar un primer epígrafe, ¿no? Titulado Conceptismo. Aquí deberemos darle una definición, para lo cual yo recomiendo citar a Baltasar Gracián y su agudeza y arte de ingenio, esta obra mítica de 1648, que define el conceptismo como esa armónica correlación entre dos o tres extremos, conceptos extremos, expresada por un acto de entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre estos conceptos, ¿no? Se exprime esa posible correspondencia, por difícil o curiosa o compleja que parezca. Ese sería el conceptismo para Baltasar Gracián. Eh, la RAE simplemente lo define como un estilo del barroco caracterizado por su concisión y el empleo de agudezas, y como rasgos característicos en definitiva, yo diría la concisión, la condensación, la frase sentenciosa, el recargamiento, frecuencia de antítesis, paradoja y muchísimas figuras literarias, juegos de palabras. Eso sería el conceptismo. La verdad que no sé si me quedo corto, pero como ahora también tengo que hablar del culteranismo y de los tres autores, pues más o menos si lo queremos desarrollar un poquito más, pues no estaría nada mal. Pero más o menos esa sería la definición de conceptismo. Con respecto al culteranismo, es un término que, a ver, yo en primer lugar dejaría claro que no son dos corrientes totalmente diferentes, para nada. El culteranismo sería una dificultad deliberada del conceptismo. Se lleva un paso más allá, se enriquece con cultismos, se enriquece con figuras, con más poder expresivo, incluso llegaría a ser elitista para algunos autores. Tenemos obras como Libro de la erudición poética de Luis Carrillo y Sotomayor, de 1611. Tenemos otro titulado Paraíso cerrado para muchos, Jardines abiertos para pocos, de Pedro Soto de Rojas, de 1652. Es decir, es una complejidad llevada un paso más allá, deliberadamente, del conceptismo. Se da un paso más y encontramos figuras como el hipérbaton, que se intensifica y se lleva al extremo, sobre todo por Góngora, como explicaré a continuación. Hay continuas alusiones clásicas que añaden densidad y fuerza, cultismos léxicos y sintácticos, metáforas más atrevidas que en el conceptismo. Es decir, no hay una dicotomía entre culteranismo y conceptismo. Simplemente comparten raíces y es una evolución o un avance, una intensificación de ese conceptismo, ¿no? Y eso lo veremos sobre todo
en autores como Góngora, principalmente, el culteranista por excelencia. Incluso se ha llegado a decir que más que culteranista es gongorista. Eso debería ser un estilo más, un paso más incluso. Hablando del rey de Roma, de Luis de Góngora, yo vería que creo que es un buen momento para iniciar el apartado, el gran apartado de Góngora, Luis de Góngora y Argote, nacido en 1561, muerto en 1627. Em, bueno, normalmente se podría empezar por un esbozo biográfico, podríamos decir que fue racionero de la Catedral de Córdoba, ¿no? Que recibió órdenes eclesiásticas, pero que su vida iba un poco más encaminada al juego, a los toros, al cachondeo cordobés en general. Yo como cordobés, pues lo puedo llegar a entender en cierto modo. Es una ciudad que se presta a eso, aunque bueno, también no todo lo llevaba a cabo en Córdoba, también en Madrid, en definitiva. No me quiero ir por las ramas. Góngora era un autor conocido, un autor conocido ya, aunque sus obras no vieron la luz hasta después de su muerte, sí que era conocido, obviamente, tenemos para muestra un botón, ¿no? Ese pique, bueno, más que pique, esa rivalidad, esa gran rivalidad con Quevedo. Es decir, Góngora era una persona conocida en la época. Otra cosa es que sus obras vieran la luz o no, eso es otra cosa, pero sus versos sí que estaban ya de mano a mano y en mano y de boca en boca en la época. En cuanto a su obra, en el siglo XVIII apenas tenemos... no es que no tengamos protagonismo de Góngora, es que incluso se le repudió en el siglo XVIII. En el romanticismo volvió a tener cierto auge y sobre todo le debemos a la generación del 27, 300 años después de su muerte, la reivindicación definitiva de Góngora, con Damaso Alonso, la generación del 27, etcétera. Mm, Su obra, voy a centrarme ya en su obra, en la poética de Góngora. Es difícil hablar de su obra y hacer una división, una estructura que valga para todo el mundo. Damaso Alonso, por ejemplo, ya llegó a afirmar que no puede fijarse un límite cronológico entre sus creaciones. Más bien habría que hablar de dos planos. Un plano escéptico y otro plano un poco más entusiasta, que se corresponderían con distintas etapas de su vida. En cuanto a su estilo, o a su poética, digamos, ya he dicho antes que el hipérbaton en el culteranismo se lleva al extremo y un claro ejemplo lo tenemos en Góngora. Porque en el caso de Góngora hay un caso, hablamos de un caso de hiperbatón propio, hiperbatón gongorino. Hay un numeroso número, valga la redundancia, de ejemplos. Voy a poner algunas muestras, voy a explicar algunas muestras de lo que supone este hiperbatón en Góngora. Por ejemplo, el verbo ser, algunas veces lo tenemos con sentido de causar, ¿no? Una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. El acusativo griego, por ejemplo, desnudo el pecho anda ella, desnuda el brazo, el pecho descubierta. El ablativo absoluto, por ejemplo, sus pies la primavera calzados. Hay muchos más ejemplos. No sé si decirlos todos, no sé cómo si será demasiado ya, pero vale la pena detenerse un poco aquí, ¿no? En este estilo poético, en este hiperbatón gongorino. Separa, por ejemplo, el sustantivo de determinante. Cuántas al Duero le he negado, ausente tantas al Betis lágrimas le dio. Que parece que está diciendo palabras ahí que tienes que hacer un puzzle para ordenar el verso, ¿no? El sustantivo y adjetivo atributivo, la preposición de como término dependiente, adjetivo, de rayos más que de flores frente digna. Verbo al final, verbo situado entre dos complementos. No sé, unos juegos de palabras y unos hipérbatos que ya más que hipérbatos diríamos que es una arquitectura lingüística. De hecho, a Góngora se le ha denominado como un auténtico arquitecto del lenguaje. Las figuras retóricas, totalmente todas las que quepan,
y de una manera totalmente arquitectónica. Metonimias, aliteraciones, sinestesias, hipérboles, correlaciones. Como digo, repito, es todo un arquitecto del lenguaje. Su estilo se podría concluir con esa definición como arquitecto. Obras. Ya hablamos de obras en concreto. Vamos a empezar por los poemas menores, empezando por las letrillas, que tenemos humorísticas o burlescas, como el de Ande medio caliente, ríase la gente, o de tema diverso, donde suele glosar un cantar popular. Otro tipo de poemas menores, aparte de las letrillas, los romances, que pueden ser satíricos y burlescos, como la fábula de Píramo y Tisbe, moriscos, caballerescos. En los caballerescos destacamos Angélica y Medoro, inspirado en el Orlando de Ariosto. En cuanto a los poemas menores, no hay mucho más que decir, y ya nos detendríamos en los sonetos. En los sonetos tenemos de tema amoroso, heroicos, satírico burlescos, fúnebres, sacros, y prácticamente se dan todos los temas que se trabajaban en esta época. Incluso tenemos algunos bastante llamativos, bueno, llamativo para mí o que me, que me atrae especialmente, que es el que le dedica a Córdoba, ¿no? Yo como cordobés, pues me siento bastante identificado. Como cordobés, digamos, fuera de su tierra y nostálgico de su tierra, como también lo era Góngora muchas veces. También tenemos poemas largos, como la fábula de Polifemo y Galatea, mítica, de 1613, ¿no? En la que Galatea, enamorada de Acis, no está enamorada de Acis, pero Polifemo mata a Acis porque está enamorado de Galatea con una gran piedra y Acis se convierte en río. Es una historia, ¿no? Yo diría que es bastante conocida, de las obras de Góngora más conocidas, este poema largo. Y las soledades, donde se exalta la realidad y aparece el tema pastoril, por ejemplo, de alabanza de la vida en la naturaleza frente a la corte, ¿no? Hay un desprecio de la corte, alabanza de la aldea, que tiene una clara influencia renacentista, este tema, por ejemplo, que en el barroco, como he dicho, se intensifica un poco, se continúan muchos temas del Renacimiento. No se produce una total escisión y una dicotomía entre Renacimiento y Barroco, sino que muchos de los temas se continúan. Lo que pasa es que simplemente el estilo se intensifica, se complica y hay un estilo más artificioso. Mm, y de Góngora poco más. O sea, parecía que iba a hablar mucho, pero no ha sido tanto. Podría ampliarlo, claro que sí. Podría hablar de los seguidores de Góngora, como el conde de Villamediana, que fue uno de los mejores intérpretes de los sonetos de Góngora. Pedro Soto de Rojas, Sor Juana Inés de la Cruz, incluso con su primero sueño, que se integra en la corriente gongorina. También podemos mencionar el antigongorismo aragonés, que en Aragón se forma un importante núcleo de oposición a la poética de Góngora, aunque más que práctico es más bien teórico. Y no sé, de Góngora no os diría mucho más, porque también nos queda ahora otro de los grandes, otro de los míticos del barroco, que es Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, nacido en 1580 y muerto en 1645. Nacido un poquito, casi 20 años después, que Góngora es prácticamente otra generación. Con respecto a su vida, sabemos que trabajó, consiguió un empleo en palacio, destacaría pronto como poeta, aparece en una obra de la época, Flores de Poetas Ilustres, ya se incluyen algunos poemas de Quevedo, una obra de 1605, cuando Quevedo tenía apenas 25 años. Con la llegada al trono de Felipe IV, recibe el apoyo del conde duque de Olivares y alcanza el cargo de secretario del rey, o sea que llega a medrar en gran medida Quevedo en la corte. Con respecto a la personalidad y la vida de Quevedo, todavía hoy es objeto, ¿no? Esta vida de Quevedo es objeto de polémica y de los juicios más contrarios. Hay gente que habla de un hombre culto, devoto, otros hablan de un hombre frívolo, grosero, misógino, con pocos amigos, pero no... Es un hombre que bastante especial, con muchos enemigos, pocos amigos, pero que yo creo que sí conocía lo que era el amor. Quevedo tiene uno de los sonetos, de hecho es catalogado como el soneto más bello, más bonito, que es el de el que acaba diciendo polvo será más polvo enamorado, o sea, el amor constante más allá de la muerte.
Una persona que escribe algo así, por supuesto que tiene que conocer lo que es el amor, aunque no fuera un hombre, digamos, muy amoroso. Eso no, yo tampoco soy un experto en la vida de Quevedo, pero es complicado escribir un poema de ese calibre si no sabes lo que es el amor. En cuanto a su obra, a la expresión poética de Quevedo, igual que de Góngora hemos dicho, ¿no?, que era un arquitecto del lenguaje, Quevedo era no iba a decir un juguetón del lenguaje en el sentido de que le encantaba los juegos de palabras, los dobles sentidos, ¿no? Le gustaba mucho no tanto edificar como Góngora, pero sí jugar con el lenguaje a su antojo. Es ante todo un conceptista y para entender sus poemas hace falta una agilidad mental especial. Como rasgo de su poética, yo podría resumirlos en una concisión extrema. Por ejemplo, cuando dice, desierto estoy de mí, la vida es mi prisión. No, la vida es mi prisión. Concisión extrema, resistencia al adorno poético. De hecho, eso le lleva a un enérgico coloquialismo, como cuando dice, ah, de la vida, nadie me responde. También la fascinación por la fealdad de la vida, todo enseña desengaño, todo expresa la caducidad de las cosas, como cuando dice, miré los muros de la patria mía. Es decir, la patria, la misma patria le recuerda a la caducidad de su propia vida. También es un maestro del cambio súbito, de girar el ritmo, el transcurso del poema o de la obra para darle un sentido totalmente diferente. Le encantaba también destacar los fallos y locuras de la humanidad, ¿no?, sobre todo en sus poemas satíricos y burlescos. Y ya nos meteríamos, dejando de a un lado los rasgos de la poética, en su conocimiento lingüístico. En el conocimiento lingüístico podemos destacar la variedad y juego léxico-semántico. Es un autor que emplea más voces que nadie y a cada voz le da más significado que nadie. Incorpora voces del lenguaje coloquial, crea incluso voces y acepciones especiales, como cuando se inventa el neologismo calvicasadas, para referirse a las mujeres jóvenes que se casan por interés con hombres viejos. Y tengo que apuntado generalmente calvos, por eso lo de calvicasadas. Es que me pongo a reírme porque es que es todo un cachondo, que veo, es un cachondo y lo demuestra mucho en sus poemas satíricos. También se trabaja mucho los juegos de equívocos, ¿no? Como cuando dice, son los vizcondes, unos condes bizcos, que no se sabe hacia qué parte conden. Bueno, como digo, repito la afirmación, más que satírico, burlesco, juguetón, cachondo, yo diría que incluso con perdón, Quevedo era un poco cabroncete. Vale, esto en cuanto a la variedad de juego léxico-semántico. Con respecto al juego constante con las categorías gramaticales, dentro del conocimiento lingüístico, tenemos el uso de sustantivos como adjetivos, adjetivos como sustantivos, convierte en transitivos verbos que no lo son, rompe la frase hecha. Tiene por ahí un verso, un escrito que decía, ella es verdad que es vieja, pero fea, ¿no? Que no tiene mucho sentido gramatical y pragmático. Y cerraría con la riqueza de recursos retóricos, sobre todo de metáfora, hipérbole. Es que claro, esta riqueza de recursos retóricos está en Góngora, está en Quevedo y está en prácticamente cualquier autor del barroco. Es una característica que es como el comodín, ¿no? Riqueza de recursos retóricos, pues claro que sí. Góngora, Quevedo, Lope, por supuesto que tiene riqueza de recursos retóricos. ¿Qué barroco no la tiene? Y poco más en cuanto a su estilo. Eso en cuanto a su estilo, este ingenio, agudeza, conceptismo, humor. Ahora vamos con su obra. ¿Cómo se puede clasificar su obra? En primer lugar, poesía amorosa. Como he dicho, a pesar de esa posible misoginia que manifiesta en muchos poemas, su poesía amorosa, esos chispazos que tiene, llegan a ser abrumadores, ¿no? Los sonetos de amor, como el que he dicho antes, de amor constante más allá de la muerte, con mucha influencia del cancionero petrarquista, ¿no? Como he dicho, esto ya aparece en el Renacimiento, repito, no hay una dicotomía. En Quevedo tenemos también influencia petrarquista, pero a su manera. Por otro lado, poesía religioso-metafísica.
donde destacamos principalmente el paso irremediable del tiempo. Como he dicho antes, fugit irremediabile tempus, tempus fugit. Y la poesía cerraremos con la poesía satírico-burlesca. Aquí diría sobre todo que nada ni nadie escapa a su mordacidad ingeniosa. Esta poesía le sirvió para como válvula de escape. Se le permitió ensayar, hacer pruebas, practicar, ¿no? Con el lenguaje, agilizando metáforas, concentrando la expresión. Además que aquí Quevedo, o sea, aquí podemos incluir incluso la jácara, que eran los poemas obscenos y bueno, que hablaba de todo, hasta de rufianes, prostitución, con un humor incluso macabro en ocasiones. Como digo, un poquito cabroncete Quevedo, con perdón. Vamos a terminar el tema con Lope de Vega. Lope de Vega, uno de los autores más prolíficos del barroco, sobre todo en el terreno del drama, la comedia, del teatro. Su producción lírica es muy grande también. Es más conocido por su teatro, pero tiene una lírica de especial valor. Aunque esta lírica en muchas ocasiones está entretejida en su teatro, ¿no? Tenemos dentro del teatro composiciones poéticas. De hecho, recuerdo que en las oposiciones de Madrid, en las anteriores, apareció creo que era un villancico, en una estrofa, pero no me acuerdo ahora muy bien cómo era, que era de Lope, pero que estaba de una obra de teatro, pero era una composición lírica. También hay que hacer, hay que ser un poco cabrón como tribunal para poner eso, pero bueno, a veces lo complican de esa manera. Con respecto a la vida de Lope, la vida de Lope podemos mencionar sobre todo el protagonismo de las mujeres que aparecieron en su vida. A los 17 años se enamoró de Elena Osorio, que en su verso sería Filis, Elena Osorio. A los 26 años rapta a Isabel de Urbina, la Belisa de sus versos, se casa con ella. Mm, Se alista luego a la Armada Invencible, poco después de la boda. En 1598 se casa con Juana de Guardo, pero se enamora de Micaela Luján, una actriz, que es Camila Lucinda. Esta Camila Lucinda, con la que tuvo 5 hijos, es la que aparece en ese poema de la oposición de 2023, que creo que el poema decía, Blanca coge Lucinda las amapolas. Sí, tú ves ese poema y dices, ¿esto de quién es? ¿Esto de quién cojones es este poema? Pero si tú ves Lucinda, tú ya puedes intuir que es Lope. ¿Vale? A veces se nos dan pistas y es importante incluso conocer las amantes de los poetas. Hay que estar en todo, en la posición. Su obra, a ver, su obra de teatro tiene más de unas 1500 comedias, aunque han llegado unas 500 y poco más. Yo no hablaría mucho más de su obra. Yo lo menciono simplemente para dejar claro que es conocido por su teatro. Pero poemas tiene numerosos poemas y maneja con soltura prácticamente todas las formas métricas y todos los temas. Además que recoge la tradición popular, cultiva los modos más exquisitos. Hablando de lírica popular, la lírica popular la encontramos sobre todo en su teatro. Canciones de serranas, cantares de boda, de bautizo, que dan dinamismo a sus comedias. Las seguidillas, ¿no? Que nos ofrece un cuadro de costumbres populares. Luego tenemos la lírica culta, y dentro de la culta, pues la religiosa, como las rimas sacras de 1614, los triunfos divinos de 1625, que retoman el petrarquismo. Aquí también tenemos petrarquismo, ya en pleno siglo XVII, bien entrado el siglo XVII. Lírica profana, aparte de la no, tenemos la religiosa, luego tenemos la profana. Aquí ya tenemos églogas, poemas narrativos, críticos didácticos, como El arte nuevo de hacer comedia, de 1609, poemas burlescos, como La gatomaquia, que reflejan los tópicos del poema caballeresco, la fama, el héroe, pero se burla de todo eso, ¿no? Como, un poco como el Quijote. La poesía pastoril, poemas históricos como La Dragontea, el pirata inglés Francis Drake, ¿no? Que habla de la valentía española y demuestra pues, cómo acaban los enemigos de la iglesia. La Jerusalén conquistada, de 1609. Poemas caballerescos, ¿no? Se burla de los poemas caballerescos, pero luego también tiene el mismo poemas caballerescos, como La hermosura de Angélica, que es una imitación del Orlando de Ariosto, ¿no?
como este de Góngora, ¿no? Angélica y Medoro. Los poemas mitológicos, como la Filomena, la Andrómeda, o la Circe, epístolas, poesía varia, como las rimas de 1611, y también algunos poemas descriptivos, ¿no? Como panegíricos, que tampoco tienen mucho interés. Y poco más. Aquí cerraríamos el tema. Bueno, lo cerraremos con las conclusiones, pero las conclusiones ya, como digo siempre, hay que hacer una recopilación de todo lo dicho, no, o sea, sin ocupar tampoco mucho espacio del examen. Simplemente podemos romper algunos mitos, ¿no? Podemos romper el mito de que hay una dicotomía entre conceptismo y culteranismo, de que hay una dicotomía entre Renacimiento y Barroco, ¿no? De destacar la invención, el artificio deliberado del Barroco, el protagonismo de la presencia de la muerte, el pesimismo, ¿no? Como se ha visto, podemos hacer en las conclusiones, hacer una referencia a lo dicho en la introducción, pero ya para cerrar el tema. Incluso como dije en otro de los temas, mm, se puede explicar de qué manera se puede llevar esto al aula y por qué es importante conocerlo, ¿no? Justificar por qué todo esto es importante, ¿no? Porque se puede relacionar con alguna competencia clave, ¿no? Tenemos luego el- la competencia literaria, los currículos de lengua. Es decir, conocer el barroco, ¿quién no conoce el barroco? Es decir, los siglos de oro, cuando yo pregunto sobre poesía, a mí principalmente lo que se me viene a la cabeza primero es Renacimiento, Barroco y si acaso Romanticismo, el 27 con Lorca, pero el Barroco es uno de los periodos donde la poesía española brilla de un modo más importante, ¿no? Con mayor envergadura. El barroco español, que no es una época oscura, ni mucho menos, que tenemos también un léxico colorista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Góngora, cuando dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. El sol relumbra en vano, es decir, el sol relumbra sin valor, porque el brillo de tu pelo vale más. Es decir, que tenemos color, no es una época oscura, no es una época tan pesimista, es pesimista porque por supuesto España está en decadencia, la muerte se hace más presente porque ya se nos ha quitado, nos han quitado la venda de los ojos y hemos descubierto el mundo tal y como es. Pero eso no significa que esta literatura no brille, ¿no? Y ya está. Como referencia bibliográfica, yo puedo proponer algunas, pero ya cada uno tendrá la suya. Yo puedo recomendar aquí a Alborg, con su historia de la literatura española, de la editorial Gredos, una obra de Damaso Alonso, La lengua poética de Góngora, de Ferret y Fils, ¿no? Editorial Ferret y Fils. También puedo mencionar, por supuesto, García Berrio, con una obra llamada España e Italia ante el conceptismo, agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián, otra historia de la literatura española, en este caso de Jones, de la editorial Ariel, y poco más. Yo creo que con esto podemos cerrar ya el tema 51.